Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos gozamos de contactarnos con ustedes a través de esta vía. Queremos tener una palabra de oración antes de meditar en las Sagradas Escrituras. Padre, en esta noche te damos las gracias porque una vez más nos da la bendición de poder estar en contacto con mis amados hermanos. Gracias porque sabemos que a lo largo de estos días tú nos estás cuidando, protegiendo, sustentando, Padre querido, en medio de estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Te rogamos, Señor, que ahora tú nos hables a través de tu palabra y que, Padre Santo, esta palabra preciosa tuya pueda realmente, Señor, animarnos, consolarnos, fortalecernos, desafiarnos. Y como siempre te decimos, si hay decisiones que tomar, ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo rogamos. Amén, Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el capítulo 21, en el versículo 15, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Tiene algún valor la oración? ¿Posee algún beneficio para nosotros? La respuesta que nosotros demos a esta interrogante va a determinar en realidad la actitud nuestra frente a la oración. Estas palabras que acabamos de dar lectura, este patriarca de la antigüedad, Job, las asigna al impío, al incrédulo, aquel que rechaza a Dios de su vida. Y el hombre sin Dios siempre dirá: ¿qué provecho hay en orar a Dios? ¿Qué provecho hay en buscar al Señor? Para el no creyente la oración es una pérdida de tiempo, es un gasto de energía inútil, es un hábito que no merece nuestra mayor atención. Lamentablemente esta actitud negativa hacia la oración no solamente es parte del incrédulo, del que ha rechazado a Dios de su vida, sino muchas veces aún de aquellos que de una u otra manera somos religiosos o incluso del creyente verdadero. Los cuadros estadísticos nos dicen con tristeza que un porcentaje bajísimo de cristianos practican la oración como un estilo de vida, como una experiencia real. La razón quizás sea porque muchas veces valoramos más otras actividades como el trabajo, los estudios, las diversiones, la familia u otra actividad que tienen un valor relativo, pero no un valor absoluto como la oración. La oración en realidad juega un rol importante en la experiencia del cristiano. La oración en realidad tiene muchos beneficios en la vida nuestra. Vamos a ver rápidamente en esta noche algunos de los beneficios que nosotros podemos ver en nuestra vida de oración. En primera instancia, la oración nos ayudará a crecer espiritualmente como hijos de Dios. Note bien, la oración nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Todo creyente en Jesucristo está en proceso de crecimiento espiritual. La vida cristiana por su naturaleza es dinámica, es de continuo crecimiento. Dios desea que alcancemos madurez espiritual. Los grandes hombres de Dios que reflejaron el carácter del Señor en sus vidas eran gente de oración. Piense usted, por ejemplo, en Elías, en Daniel, en Abraham, en Job, en Santiago. Eran hombres de Dios de oración y en su carácter reflejaban el carácter del Señor. Una vida genuina de oración nos llevará a alcanzar la madurez espiritual. Si aspiramos a reflejarla en nuestra vida, tenemos que invertir nuestra vida en oración. Entendamos, amados hermanos, que una vida de oración real, profunda, genuina, una experiencia de oración real en nuestras vidas nos van a ayudar a reflejar el carácter santo, el carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo. En segunda instancia, otro beneficio de la oración es que creceremos en el conocimiento de Cristo. Una de las necesidades como gente de Dios es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
tal como le indica el apóstol Pedro en su segunda epístola. El conocimiento que necesitamos tener del Salvador no es solamente un conocimiento conceptual, teórico, académico, que tal vez tenemos muchos. Mucha gente en nuestras iglesias hoy en día, por el beneficio de las redes sociales, tiene conocimiento bíblico, a veces bastante profundo. Hasta pueden decirse que hoy en día, más que antes, los creyentes tienen acceso a las Escrituras y pueden profundizarse. Pero aquí estamos hablando de un conocimiento experimental. Solo la oración permitirá que podamos conocer de una manera real, experimental a nuestro Señor. Y nuestro conocimiento pasará de lo teórico, de lo conceptual, a lo experimental. Dios será una realidad en nuestras vidas. Es bueno que nos preguntemos cuánto conocemos realmente a Dios por la experiencia. En algún momento el Señor Jesucristo tuvo que exhortar a uno de sus apóstoles cuando les llegó a decir: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. Un creyente puede pasar muchos años en la iglesia, puede leer mucho la Biblia, puede tener muchos versículos en su mente, pero no conocer de una manera real y genuina a nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces el amor de Dios de una manera real? ¿Has experimentado el consuelo de Dios en tiempos difíciles? ¿Has visto el poder de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu vida? Que puedes decir: yo conozco a Dios, no solamente por lo que las Escrituras dicen, no solamente por lo que el predicador dice, sino porque realmente yo lo he experimentado. La oración nos lleva a ese tipo de experiencia real, genuina con nuestro Creador. En tercera instancia, otro beneficio de la oración es que la oración va a producir en nosotros poder. Todo creyente necesita poder. No solo el ministro del Evangelio, no solamente el pastor, el misionero, el evangelista, el diácono o el líder de la iglesia. La palabra poder en la Biblia tiene, en el griego, en el Nuevo Testamento, dos palabritas, dos términos. En principio está la palabra dinamis, que puede ser descrita como capacidad moral o física, poder. En este sentido, esta es la palabra que nosotros necesitamos experimentar. Hay otra palabra más, que la palabra exousia, que significa autoridad delegada, derecho o privilegio. Necesitamos poder. Quizás algunos tenemos la autoridad delegada por el Señor en su palabra, como por ejemplo el Padre tiene una autoridad delegada por Dios para con sus hijos. El presidente tiene una autoridad delegada con Dios para con el pueblo. El ministro de la iglesia, el ministro, el siervo del Señor, tiene una autoridad delegada por Dios para con la iglesia. Pero necesitamos el dinamis de Dios, el poder que solo da la oración. En principio, un poder para nuestra propia vida personal, poder para vivir vidas santas, vidas victoriosas sobre el pecado, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre Satanás. Cada día tenemos que batallar contra el infierno, cada día tenemos que batallar contra el diablo, cada día tenemos que batallar contra nuestra naturaleza caída, cada día tenemos que batallar contra este sistema anti Dios. Entonces necesitamos el poder de Dios para salir airosos en medio de las tentaciones que el día a día nos ofrece. También necesitamos poder para servir al Señor en nuestros ministerios. La naturaleza del ministerio demanda poder, más que experiencia, que es necesario, más que conocimiento, que también es necesario, más que dinero, que también es necesario, más que proyectos, que también es necesario. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Grandes hombres de Dios como Elías, Moisés, Samuel, Pablo, son ejemplos claros del poder que la oración produce en la vida de sus siervos. Estos varones de Dios invertían buen tiempo en estar a solas con Dios. Entonces, todo creyente necesita el poder de Dios para servir al Señor. Tú necesitas el poder de Dios para servir al Señor
ahí donde Dios te ha puesto. Pero también necesitamos poder para evangelizar, para alcanzar a otros para Cristo, para extender el reino de Dios en la tierra, para predicar a tiempo y fuera de tiempo, para hacer la obra de evangelista, como Pablo le recomienda a Timoteo. El ser humano cada día está peor, se ha tornado más cruel, más insensible, más inmoral. Todos los días vemos evidencia de ello. Crímenes, violaciones, delincuencia, corrupción, ideologías pervertidas, ideologías criminales. Solo el poder transformador de Dios puede hacer de ellos mejores personas. Si nosotros queremos alcanzarlos para Cristo y si queremos que el poder de Dios obre en ellos para transformar sus vidas, necesitamos vivir una vida de oración. Sin oración, nuestra predicación es vana. Necesitamos poder. En cuarto lugar, la oración es beneficiosa porque produce discernimiento espiritual. Santiago llegaría a decir: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os dará abundantemente. Los creyentes necesitamos constantemente sabiduría, discernimiento espiritual, al menos para las siguientes áreas. En principio necesitamos discernimiento espiritual en nuestra experiencia personal, para tomar decisiones importantes en la vida, para tomar decisiones en el campo vocacional, para tomar decisiones en el campo laboral, para tomar decisiones en el aspecto familiar, aún en el aspecto sentimental, en el aspecto personal. La oración juega un rol importante en la toma de estas decisiones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué desea Dios realmente para mí en este asunto? Necesitamos orar para que Dios nos dé el discernimiento espiritual, pero también necesitamos discernimiento espiritual para nuestra conducta ética, para discernir lo bueno de lo malo, lo recto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto, para distinguir lo que es de Dios y lo que es del diablo, lo que es del cielo y lo que es del infierno, para hacer la voluntad del Señor sin fallarle a Él, sin fallarnos a nosotros mismos y sin fallar a los demás. El discernimiento espiritual es importante para una buena conducta ética. Vivimos tiempos cuando la sociedad nos quiere imponer conductas éticas realmente inmorales. Y si el creyente no tiene discernimiento espiritual, puede caer en el error de seguir esos sistemas éticos. También necesitamos discernimiento espiritual para entender las verdades profundas de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Esta palabra eterna, esta palabra que no es obsoleta, esta palabra que no caduca con el tiempo, esta palabra que no es como las teorías humanas o como las filosofías humanas que cambian, que varían con el tiempo o conforme al sistema de pensamiento del hombre. Esta palabra eterna, milenaria de Dios. Muchos creyentes muchas veces no pueden penetrar a las verdades profundas de las Escrituras porque no llevan una vida rica de oración. Muchos creyentes son engañados por falsos maestros por su falta de oración. Muchos creyentes son engañados por falsos profetas por su falta de oración. Su falta de oración les impide tener el discernimiento espiritual que se necesita para distinguir las herejías, esas herejías destructoras que van apareciendo en nuestra sociedad y que seguirán apareciendo, esas herejías destructoras que destruyen la fe, destruyen la vida ética, destruyen el destino, destruyen nuestra relación con Dios. En cuarto lugar, la oración va a proveer provisión. En Mateo capítulo 6, versículo 11, que el miércoles pasado meditábamos, decíamos que esta es la oración modelo del Señor. Y en esta oración modelo el Señor nos insta a orar por provisión material. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta oración el Señor nos enseña
a orar por provisión, a orar por alimento, a orar por sustento. Dios conoce nuestras necesidades materiales. Como buen Padre, Él sabe lo que necesitamos. Por alguna razón, Él desea que le pidamos, que le invoquemos, que le clamemos. Muchas veces nos desanimamos por la escasez, la falta de recursos para sostener a la familia. Nuestra familia necesita alimento, estudio, vestido, educación, casa, salud. Si invertimos buen tiempo de nuestras vidas en orar, Dios va a proveer para cada necesidad. No nos va a desamparar. Él ha prometido en su palabra no abandonarnos ni desampararnos. Pablo experimentó la gracia sustentadora del Señor y pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un cuidadoso análisis de este texto nos hace ver que lo hizo en el contexto del aspecto material. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la confianza de un hombre que pudo experimentar la provisión de Dios en oración. Dios abrirá puertas de bendiciones materiales si es que somos gente de oración. El Señor es experto en obrar sobrenaturalmente. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, deben aprender a depender de la provisión del Señor, la provisión del dueño del oro y la plata. Solo una vida de oración nos permitirá ver la provisión sobrenatural del Señor. Miren los tremendos beneficios de una vida de oración. El impío, para ir terminando, el impío siempre burlonamente preguntará: ¿quién es el Todopoderoso? ¿Y qué aprovechará que oremos a Él? Para el hombre impío, para el hombre que vive lejos de Dios, la oración siempre será un hábito inútil, una disciplina sin valor. Pero para el hombre de Dios, para el creyente, para el Hijo del Señor, la oración sí tiene un valor tremendo. La respuesta a esta pregunta de qué aprovechará que oremos a Dios es un contundente sí tiene provecho. Primeramente, porque nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, porque nos ayudará en nuestro conocimiento de Dios. En tercer lugar, porque nos dará poder del Señor. En cuarto lugar, porque nos dará discernimiento espiritual. Y en quinto lugar, porque nos dará provisión. Permíteme hacerte algunas preguntas reflexivas. En primera instancia, ¿qué tan importante es la oración para ti? Sinceramente, si para ti la oración no es importante, tú invertirás tu vida en otras actividades, en otros hábitos. Pero si para ti la oración es importante, invertirás buen tiempo de rodillas delante de tu Señor. ¿Cuánto tiempo inviertes en oración? Si para ti la oración es importante, invertirás buen tiempo. Si para ti la oración no es importante, tu vida de oración siempre será raquítica, siempre será superficial. La tercera pregunta es: ¿qué debo mejorar en mi vida de oración? Piensa y reflexiona. ¿Qué crees que debes de mejorar en tu vida de oración? Estamos viviendo tiempos difíciles donde necesitamos realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón, donde la oración tiene que dejar de ser un hábito mecánico, superficial y vacío y convertirse realmente en una disciplina donde yo pueda realmente buscar a Dios y pueda ver el obrar sobrenatural del Señor. Que Dios nos ayude a entender que la oración tiene tremendos beneficios en nuestra experiencia humana. Vamos a cerrar los ojos y oramos. Padre, en esta noche te damos las gracias porque a través de las Escrituras tú nos enseñas el valor tremendo de la oración. La oración trae beneficios grandes a nuestra vida. Nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual, nos ayudará, amado Dios, a conocerte más por la experiencia, nos ayudará, amado Dios, a tener el poder tuyo, nos ayudará a tener discernimiento espiritual y a tener
amado Dios, tu provisión. Ayúdanos, Padre, si hasta aquí tal vez hemos menospreciado la oración, si hasta aquí quizás la oración no ha sido un estilo de vida para nosotros, o quizás hemos practicado una oración superficial, mecánica, vacía. Ayúdanos realmente a evaluar nuestra vida de oración, y si hay cosas que cambiar, ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo rogamos, mi Dios, te lo suplicamos, Padre. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.